Bienvenidos a este que ya es nuestro séptimo video de filosofía política del peronismo. En el capítulo anterior, en el video anterior, estuvimos desarrollando algunos conceptos de teoría económica fundamentales como para introducirnos ahora en lo que es el modelo económico del peronismo, que lleva acoplada la idea de estado de bienestar. Bueno, vamos hacia allá. Un buen punto de partida a mí me parece que podría estar dado por el análisis del concepto de crisis económica. Y acá lo primero que hay que observar es que la gente le llama crisis prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Aumenta 2 pesos la leche y ya le atribuye ese aumento a una crisis económica. Pero este sentido de la crisis económica como un concepto, podríamos decir, tan amplio, no hace más que confundir algunas cuestiones cuando uno trata de pensarlas, ¿no? Sobre todo porque este concepto, al ser tan amplio, lo que logra es ubicar a la crisis como una especie de estado permanente del que no se puede salir, ¿no? Entonces, no tenemos elementos objetivos como para distinguir una situación de crisis económica de otra situación en la que no es justo hablar de una crisis económica. Entonces nosotros vamos a atenernos a un concepto un poco más riguroso de crisis económica. Vamos a decir que hay una crisis económica cuando lo que encontramos es una caída del Producto Bruto Interno, es decir, de la riqueza que puede producir un país, y una caída de la capacidad de consumo y por lo tanto también de la capacidad de producción que se da en un determinado lapso de tiempo. Es decir, el concepto de crisis económica que nosotros vamos a utilizar está ligado a una notoria disminución de la calidad de vida. Hay algunos conceptos que van ligados al concepto de crisis económica, como por ejemplo el concepto de contracción, ¿no? Cuando por ejemplo se habla de que una actividad se contrajo, ¿sí? Es decir, que cayó algunos puntos en relación al periodo de tiempo anterior con el que se está comparando. Junto con la contracción aparece el concepto de recesión, que hace referencia a una caída mayor, y también aparece el concepto de depresión, que implica no solo un estancamiento, sino una contracción, digamos, mucho más marcada en la economía, que ya se extiende durante un periodo de tiempo más largo, ¿no? Hay que ver que las crisis económicas a veces pueden venir precedidas de periodos de mucho crecimiento. Ahí es cuando aparecen conceptos como el concepto de la inflación, ¿sí? Que podría llegar a ser un indicador de un proceso de crisis económica y está marcada por un notorio aumento en los precios de los bienes de consumo, pero que también es necesario establecer ciertas categorías dentro de la inflación. No es lo mismo una inflación moderada, que se acepta como inflación moderada un aumento de precios que llegue al 30% anual, o una inflación galopante que supere el 30%, y ya una hiperinflación, que es cuando supera el 240% anual ese aumento de los precios, ¿no? En suma, el concepto de crisis económica hace referencia a un escenario de mucha inestabilidad, de mucha imprevisibilidad con respecto a la proyección de la vida humana, ¿no? Ya sea como sujeto que trabaja o como sujeto que emprende y que lleva adelante proyectos económicos que en todo caso pueden generar la posibilidad de trabajo, y una inseguridad que está ligada íntimamente con todo esto a la dimensión material de la vida humana. Para poder determinar que nosotros estamos en un proceso de crisis económica, lo que se usa son ciertos indicadores económicos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el Producto Bruto Interno. Junto a esto aparece el aumento de la tasa de desocupación, y ligado a eso aparece el aumento de las tasas de pobreza, la tasa de indigencia, el aumento de los precios, es decir, que representa una caída en el salario real. En suma, una situación de aumento de la desigualdad
que aparecen como indicadores, diríamos, directos. A través de ellos nosotros observamos que estamos atravesando una situación de crisis económica. Pero otro tipo de indicadores ya no son tan directos, sino que lo que hacen es anticipar futuras crisis. Una marcada fuga de capitales durante un periodo de tiempo puede llegar a ser un indicador de una futura crisis. Un marcado déficit, tanto fiscal como comercial, puede llegar a ser un indicador de una crisis futura más a mediano y largo plazo. Es decir, hay algunos indicadores que son más directos que otros, ¿no? Con respecto a la crisis, también hay que distinguir las causas. Es importante pensar por qué se producen las crisis. Hay algunas crisis que se producen por causas que podríamos llamar exógenas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un terremoto o lo que nosotros estamos atravesando hoy, que es un estado de pandemia, que esto indudablemente va a traer un proceso de recesión, de caída en la productividad. Pero algunas otras crisis ya no tienen causas externas al sistema económico en cuestión, sino que son inherentes al propio sistema, ¿sí? Hay causas que son de carácter endógeno. Es decir, hay crisis que son causadas por factores endógenos al propio sistema económico dentro del cual cada uno de nosotros como sociedad está inserto. En este sentido hay que mencionar, no sé, los fallos de mercado que denuncia Paul Krugman, ¿no? Digamos, Paul Krugman dice que el mercado financiero presenta fallas que le son inherentes y que sí o sí a mediano y a largo plazo, si no son corregidas, producen crisis económicas. Pero hay otro tipo de crisis que ya no son, digamos, ni exógenas ni endógenas, sino que se pueden clasificar como crisis autoinfligidas, ¿sí? Es decir, que las produce la propia gente por determinadas razones. Hay un tipo de crisis que son las crisis inventadas, ¿sí? Es decir, las crisis que se denuncian como tales cuando en realidad no las hay. O sea, hay que recordar en este sentido la crítica que hizo Jaureche al plan de Raúl Prebisch, ¿no? Y que denunciaba que había inventado él una crisis a través del manejo de los datos en donde en realidad no la había, ¿sí? Como una excusa para retornar al coloniaje. El plan Prebisch, que fue el plan que se implementó durante la presidencia de facto de Aramburu, fue de alguna manera lo que justificó el acercamiento de nuestro país por primera vez al FMI como entidad crediticia. Y hay otro tipo de crisis que son directamente provocadas, ¿sí? Y que responden un poco a la idea de profecía autocumplida, ¿sí? Un claro ejemplo de esto puede llegar a ser las corridas cambiarias, ¿no? Los medios de comunicación en su rol innegable con respecto a la construcción del sentido común de una sociedad, dicen, por ejemplo, que va a haber escasez de dólares y por lo tanto va a haber un aumento marcado de los precios, y toda la gente sale a comprar dólares y termina provocando ese aumento de precios que estaba profetizando, es decir, la profecía autocumplida. Una vez determinado más o menos el concepto de crisis económica, hay que ver un fenómeno que es muy importante y tiene que ver con que las tres últimas grandes crisis globales de los últimos 100 años que ha tenido el capitalismo las ha producido el libre mercado. Es decir, han sido crisis de carácter endógeno, por fallos en el propio sistema que terminaron produciendo esas enormes crisis. En este sentido, hay que pensar, por ejemplo, en cómo se originó la crisis, la primera gran crisis económica del siglo XX, que fue el crack de Wall Street en el año 1929, ¿sí? Una etapa en la que está en boga el Fordismo como sistema de producción, ¿no? Y hay una ilusión de un crecimiento indefinido que de repente cuando aparece una caída de demanda, ¿sí? Se produce, bueno, el crack de la bolsa, la gente invertía en acciones en la bolsa porque había una ilusión de que el crecimiento, digamos, era eterno, los famosos años locos, ¿no? Y bueno, cuando aparecieron esas señales
que daban alarma con respecto a que ya no se podía colocar todo lo que se había producido porque se había generado una caída en la demanda, se produjeron, bueno, enorme cantidad de despidos, cayeron los valores en la bolsa, quiebra de empresas, enorme cantidad de personas que de repente se encontró en la calle, una tasa de suicidios verdaderamente monstruosa, y trajo como producto una crisis que se trasladó al resto del mundo. La segunda gran crisis fue la crisis del petróleo, que se extiende de 1973 hasta 1979, que se produce cuando la Organización de los Países que producen petróleo en Medio Oriente anuncian a Estados Unidos que no le van a vender petróleo por un tiempo determinado y que le van a empezar a vender en cuotas, como una manera de utilizar la materia prima, el petróleo, de una forma que significa un escarmiento luego de lo que fue el apoyo de Estados Unidos a Israel en la batalla de Yom Kippur. Existía un flujo de petróleo absolutamente libre entre los países de Medio Oriente y Estados Unidos, en donde el Estado no intervenía para nada, y cuando tuvo que intervenir, intervino de la peor forma en la que se puede intervenir, que es racionalizando la escasez de recursos, ¿no? Y por último, habría que señalar en este sentido la caída de Lehman Brothers, ¿no? Lehman Brothers, que fue durante el año 2008, estuvo ligada al mercado hipotecario porque hubo un crecimiento enorme de venta de hipotecas de alto riesgo hacia personas que no tenían solvencia, que no las podían pagar, pero a su vez que se las vendían a las inmobiliarias. Y cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés para paliar un proceso inflacionario, cayó abruptamente el precio de las viviendas y bueno, el mercado inmobiliario se estancó, se detectó una burbuja, lo que nosotros llamamos acá como el famoso pagadiós, ¿no? Anda a saber quién te paga esta deuda. Entonces las hipotecas no se pagaban y bueno, produjo una caída enorme en el mercado inmobiliario que por supuesto repercutió también en el resto del mundo. Es decir, las tres grandes crisis de los últimos 100 años, el crack de Wall Street, la crisis del petróleo y la caída de Lehman Brothers, tuvieron su epicentro en Estados Unidos y desde allí se trasladaron al resto del mundo y tienen en común el elemento de que son crisis provocadas por la lógica del libre comercio. Acá tenemos un elemento como para observar, respecto del cual no podemos hacernos los tontos, ¿no? Digamos, las grandes crisis económicas que se produjeron en los últimos 100 años las produjo no el capitalismo por sí mismo, sino una manera específica de entender el capitalismo. Frente a las crisis aparecen inmediatamente los intentos o las teorías económicas que proponen mecanismos para poder salir de esas crisis, ¿no? Y acá hay que distinguir dos grandes familias de soluciones a la crisis. Unas son las soluciones de carácter ortodoxo y otras son las soluciones de carácter heterodoxo. El paquete de soluciones ortodoxas es un paquete que está ligado a las escuelas que son las que terminan produciendo las crisis porque son las que promueven el libre comercio, digamos, de la escuela monetarista de Chicago, de la escuela austríaca, etc. Es todo un paquete de soluciones que van por la vía de la austeridad, es decir, por la vía del ajuste, de la reducción del Estado, ¿sí? Entonces promueven un marco de mayor liberación económica, promueven un proceso de devaluación de las monedas, no incentivado desde el Estado o provocado desde el Estado, sino en ese marco del libre cambio, es decir, de estabilidad de los precios en función de la oferta y la demanda. La toma de deuda externa como el principal mecanismo de financiamiento del Estado y que tiene las consecuencias de todos los programas recesivos, ¿no? Suba de la tasa de desempleo, suba de la tasa de pobreza, suba de la tasa de indigencia. Es decir, todas las soluciones por las vías de la austeridad, del achique del gasto. Pero hay otra familia de soluciones que son las que proponen alternativas a las teorías
de las escuelas clásicas y del neoliberalismo. Este paquete de soluciones proponen un programa que precisamente es antagónico a las soluciones de carácter ortodoxo. Las soluciones ortodoxas dicen que hay que achicar el gasto o hay que achicar el Estado. Bueno, las soluciones heterodoxas dicen no, hay que agrandarlo, porque tienen un programa de políticas no recesivo, sino expansionista, ¿no? Que busca agrandar el mercado, fortalecer el mercado interno, generar políticas de demanda agregada, es decir, generar políticas incentivadas a la promoción del consumo. Políticas, digamos, que en lugar de achicar al Estado, busca fortalecerlo para afrontar, por ejemplo, procesos de reestructuración de deuda, ¿no? de quita de deuda. Políticas de distribución de la riqueza, de distribución del ingreso. Políticas con impuestos progresivos, ¿no? Promoviendo que el que más gane pague más, diversificando el tipo de cambio, etcétera. Toda una serie de mecanismos, ¿sí?, que buscan precisamente lo opuesto de las soluciones ortodoxas. Sirve para ilustrar esto un caso histórico que no es para nada menor y que tiene que ver con analizar cómo se recuperaron los países europeos, puntualmente Alemania y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que se recuperaron no aplicando políticas ortodoxas, sino políticas heterodoxas. Alemania y Francia, al finalizar la guerra, tienen una deuda que ronda el 200% de su PBI, es decir, lo que eran capaces de producir durante un año, bueno, lo debían 2 años. Tenían que destinar 2 años de trabajo a pagar las deudas que habían contraído. La salida de la crisis de estos países se debió a un proceso de fortalecimiento del Estado. De 1945 a 1950, la deuda de estos países era inferior al 30%, es decir, en 5 años lograron deshacerse prácticamente del 70% de sus deudas. No lo hubieran logrado en un periodo de tiempo tan corto, con políticas ortodoxas que supone el pago de las obligaciones con las balanzas comerciales positivas o superávits. Francia aplicó impuestos fortísimos. Empezó con el 25% de las riquezas producidas en 1945 y llegó hacia 1950 con un impuesto del 100% sobre la herencia. Y también jugó un papel muy importante en este proceso de recuperación de estos países post Segunda Guerra Mundial, la inflación, porque hay que pensar, por ejemplo, que la inflación también es un mecanismo que logra licuar las deudas, ¿no? Cuando compramos un producto a 24 meses y hay una tasa de inflación anual del 30%, cuando yo estoy pagando la última cuota, estoy pagando un dinero que vale 60% menos de lo que valía cuando compré ese producto. Es decir, este paquete de políticas heterodoxas como respuesta a las crisis, este análisis de las crisis como provocadas en función de la ausencia del Estado y del dejar que los particulares, digamos, operen libremente y suponiendo que el mercado se regula solo, lo que termina logrando no es nada más que un aumento de la plusvalía como un elemento que indica el aumento de la desigualdad, de un proceso donde el que más tiene sigue ganando cada vez más y el que menos tiene sigue ganando cada vez menos. El Estado mínimo o la doctrina del Estado mínimo también tiene un montón de supuestos que son alarmantes desde el punto de vista humano, si se quiere. Por ejemplo, Milton Friedman, premio Nobel en 1976, habla de una tasa natural de desocupación, por ejemplo, de una determinada cantidad de gente que no solamente es imposible de ocupar, sino que es hasta necesaria para el establecimiento de una estabilidad económica, que los desocupados son necesarios para lograr determinada estabilidad en un marco de libre comercio. La no intervención del Estado como un elemento que tienda a paliar esas relaciones de desigualdad social, lo que termina logrando es un
cada vez más pronunciado nivel de desigualdad que está filosóficamente fundamentado a través de la meritocracia, ¿no? Pero que en definitiva hace total caso omiso a esa observación tan aguda de Stiglitz, que fue cuando dijo que en el mundo el 90% de la gente que nace pobre muere pobre por más brillante que sea, y el 90% de la gente que nace rica muere rica por más estúpida que sea. Todas las técnicas económicas de la familia de soluciones heterodoxas tienen de alguna manera directa o indirecta relación con la teoría de Keynes y la doctrina del estado de bienestar. Keynes fue indudablemente uno de los teóricos económicos más importantes que dio el siglo XX y desarrolló su teoría específicamente en el contexto de la crisis del 29, del crack de Wall Street, para tratar de entenderla, pero a su vez como un intento de salvación del sistema capitalista. Cuando se produce el crack de Wall Street, lo que se puso en tensión fue justamente ese modelo alternativo al capitalismo y los vínculos que podría llegar a tener con él, que era el comunismo, que era, digamos, toda esa teoría económica que se había desarrollado a partir de la teoría de Marx y de los aportes de Lenin, Trotsky, Stalin, etc., ¿no? Keynes es el principal teórico de la doctrina del estado de bienestar, y el modelo económico que va a intentar establecer definitivamente Perón en la década del 40 en nuestro país tiene indudablemente un sustento que es keynesiano, ¿sí? Es decir, se va a intentar establecer de alguna manera el estado de bienestar. Lo que se interpretó en 1929 fue una crisis del capitalismo, no una crisis del liberalismo. Porque el capitalismo en ese entonces era prácticamente indisociable de la teoría del libre cambio, ¿no? De la no intervención del Estado. Entonces Keynes, al desarrollar su teoría, va a desarrollar un modelo que va a terminar salvando al capitalismo frente a esta gran crisis que fue el crack de Wall Street y que lo puso en cuestión frente al modelo alternativo que era el comunismo. Keynes de alguna manera se hace eco de las demandas sociales que había denunciado Marx, y se podría pensar que el comunismo, en su intento de establecer ese sistema económico a escala global, encontró en Keynes una verdadera piedra en el zapato, que de hecho tampoco era la primera piedra con la que se encontraba el sistema comunista. Hay que recordar en este sentido lo que fue la experiencia de Prusia, ¿no? La experiencia prusiana con Bismarck, ¿no? Un personaje absolutamente conservador, ¿sí? Que sin embargo, haciendo eco de las demandas sociales, habían encontrado una forma precisa de canalización a través de la doctrina comunista, impidió, digamos, los procesos revolucionarios, primero concediéndoles derechos a la clase media con la Constitución de 1871 y después haciendo todo un desarrollo de leyes sociales que estaban destinadas a opacar las voluntades revolucionarias, otorgándole reconocimiento de los derechos de segunda generación, los derechos sociales, a esas masas obreras que eran las que representaban materialmente el ideal revolucionario del comunismo. Hay un discurso de 1944 de Juan Domingo Perón, un discurso sumamente mal leído por los antiperonistas, que es el discurso que da en 1944 en la Bolsa de Comercio, cuando él está al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hay una frase circulando por ahí que no solamente está sacada de contexto, sino que es una absoluta tergiversación, que dice: a los obreros hay que darles algunas mejoras y serán una fuerza fácilmente manejable. ¿Sí? Esa frase es totalmente falsa. Nadie que haya leído ese discurso puede defender que esa frase representa verdaderamente el espíritu de ese discurso. En ese encuentro que Perón está teniendo en la Bolsa de Comercio en 1944, está buscando generar una conciencia social, una sensibilidad social en los comerciantes, ¿sí? Termina proponiendo la creación de obras sociales por taller, el nombramiento de un representante patronal en la misma Secretaría de Trabajo y Previsión, y está atravesado
totalmente por lo que luego vamos a conocer como tercera posición, por esta necesidad de acercar el mundo del capital y el mundo del trabajo a través de una sensibilidad social, ¿no? Que en ese discurso justamente es lo que Perón está tratando de promover en los comerciantes, en la Bolsa de Comercio en 1944. Lo importante acá es que el peronismo va a proyectar su política económica a través de esta teoría que tiene una enorme vigencia en esta primera mitad del siglo XX, que es la teoría de Keynes, ¿sí? La teoría económica de Keynes. Entonces vamos a analizar un poquito cuáles son algunos principios de la teoría de Keynes, que Keynes expresa en ese famoso libro que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Keynes, se podría decir, dedica prácticamente todo el libro a demostrar un error fundamental de la teoría liberal, ¿sí? De la teoría del libre cambio, y que se expresa a través de la teoría de Juan Bautista Say, ¿sí? Juan Bautista Say fue un economista liberal cuyo principio, sumamente respetado, sumamente aceptado como una cuestión de la naturaleza, dice que lo que mueve, lo que pone en marcha al mercado es la oferta. Que toda oferta produce su propia demanda. Lo que importa en el mercado, lo que moviliza al mercado es la producción. Keynes va a decir justamente lo contrario, no. Lo que moviliza, lo que pone en marcha el mercado, no es la producción, no es la oferta, sino es la demanda, es el consumo. Porque el crack de Wall Street demuestra que producir en un escenario en donde no se puede consumir, definitivamente es lo que provoca una crisis. Entonces lo que incentiva al mercado no es la producción, no es la oferta, sino que es el consumo y es la demanda. Así como es falso decir que toda oferta genera su propia demanda, en realidad lo que ocurre es que la demanda genera la oferta. La necesidad de consumir es lo que incentiva que haya gente que se ponga a producir eso para ponerlo en el mercado. Que haya gente que se ponga a producir eso que está siendo demandado para poder venderlo. Uno de los puntos en donde hace verdadero pie Keynes tiene que ver con el problema de la ocupación, ¿sí? La escuela clásica interpreta la desocupación como una resistencia al trabajo, ¿sí? Entonces hay que distinguir una resistencia que está generada por elementos voluntarios, es decir, hay gente que no quiere trabajar, y una desocupación que está generada por un no acuerdo con las patronales, ¿sí? Con respecto a las negociaciones salariales, ¿verdad? Keynes descubre que hay un tipo de desocupación que es la desocupación involuntaria. Es decir, hay gente que quiere trabajar, pero que no existe la demanda de trabajo suficiente como para que se pueda ocupar a esas personas. La desocupación puede llegar a ser un problema no de particulares, sino un problema de política económica. Justamente a partir de la obra de Keynes se va a desarrollar nada más ni nada menos que la macroeconomía. Esa rama de la economía que estudia la planificación de la economía de una nación. Entonces la teoría clásica sostiene que si los obreros aceptaran de reducciones salariales, la tasa de ocupación estaría completamente cubierta, es decir, no habría gente que no pudiera trabajar si aceptara cobrar menos de lo que cobra, ¿no? Es decir, que la desocupación siempre es un problema entre particulares, no es un problema de proyección económica a nivel global. De acá se desprende esta idea de que para los liberales y para los libertarios no trabajar es una decisión personal. Indudablemente una de las grandes conquistas del liberalismo es pensar que la pobreza es una decisión personal, que no hay razones externas a mi voluntad que me hagan caer en situaciones de pobreza y que es pobre el que no quiere trabajar directamente, ¿no? Esto es evidentemente una herencia de la teoría clásica económica. La tasa de empleo o de desempleo, descubre Keynes, está íntimamente vinculada a las expectativas de ganancias que tiene el empleador.
Es decir, si yo tengo una planificación económica en donde lo que yo produzca se va a vender, tengo posibilidades reales de ensanchar, digamos, mi producción y por lo tanto de ocupar a mayor cantidad de gente porque tengo un mercado que es seguro. Hay que pensar que la gente que trabaja no solamente trabaja, sino que consume, ¿no? Entonces está íntimamente vinculada la capacidad de consumir, ¿sí? Porque tengo trabajo, y de producir, porque voy a tener gente que va a necesitar consumir y por lo tanto voy a poder producir más. Entonces acá es cuando aparece el problema de los recursos que se destinan a la producción. Hay que pensar, una de las primeras cuestiones que observa Keynes es que los que más ganan son los que tienden más al ahorro, es decir, los que tienen la posibilidad de guardar el excedente de sus ingresos. Pero ahorro no siempre equivale a inversión, ¿sí? Es absolutamente falsa esa idea de que el ahorro es la base de la fortuna. Por eso Perón va a decir que ningún país se hizo rico ahorrando. Y a su vez va a completar esta idea, digamos, de que el ahorro es un dinero que está muerto, ¿no? Que en una situación ociosa, digamos, hay que promover que ese ahorro se invierta en sistemas productivos, porque en definitiva lo que termina generando riqueza es el dinero circulante, porque es el dinero que está destinado al consumo. Cuando Perón dice que gobernar es crear trabajo, está diciendo, bueno, gobernar es tener a disposición una situación de poder, ¿sí? Y los aparatos institucionales del Estado destinados a la generación de empleo, ¿sí? Y el elemento que posibilita la generación de empleo es la política destinada a promover el consumo, ¿sí? Si yo promuevo el consumo, puedo generar trabajo, puedo generar fuentes de trabajo y a su vez genero más capacidad de consumo y a su vez genero cada vez más trabajo. Entonces, dentro de la planificación económica de un país, no puede estar desligado, y esto ya lo observa Perón, es uno de los principios que comparte con Keynes, lo que significa el llevar adelante una política de pleno empleo, es decir, una política que esté destinada a la generación de trabajo. Gobernar es generar trabajo, dice Perón. Uno de los instrumentos fundamentales para esto, sigue Keynes, tiene que ver con el manejo de la tasa de interés. Cuando yo tengo una tasa de interés muy alta, lo que provoco es que se invierta, ¿sí?, en la especulación financiera. Esta idea de que expresamos en el video anterior, que el dinero como forma de capital, digamos, produce más dinero cuando yo lo pongo en sistemas especulativos. Pero tiene otra alternativa, que es cuando yo lo pongo en sistemas productivos. Es decir, acá hay que partir del supuesto de que el capitalista lo que quiere generar es ganancia, entonces va a aprovechar las oportunidades que le resulten más favorables. Si a mí me termina generando una tasa de rendimiento del capital mayor cuando lo pongo en un sistema productivo, ¿sí?, a diferencia de un sistema especulativo, no solamente voy a destinar ese recurso ahí porque tengo una expectativa de ganancia superior, sino que a su vez voy a terminar generando trabajo. Pero lo que me da la certeza de la expectativa es que existe ese mercado, que existe esa demanda, ¿no? Porque, por la cual podemos producir esto que queremos producir. Fijémonos cómo el manejo de la tasa de interés termina siendo un elemento dentro de una serie de medidas en donde están las políticas de demanda agregada, ¿sí?, que terminan promoviendo la inversión. Por último aparecen las políticas, bueno, de demanda agregada, que se trata simplemente de ponerle dinero a la gente en el bolsillo, ¿sí? Políticas a través de, por ejemplo, la UH en nuestro país, o el subsidio a los servicios, o el plan Progresar, o a través del plan Procrear, a través de la construcción de viviendas. Son todos programas, son todas técnicas, herramientas que están destinadas a promover el consumo. Y con este aumento del consumo, de generar nuevos nichos de mercado,
una diversificación de la oferta porque hay una demanda que así lo exige, y a su vez entramos en un círculo virtuoso que termina impactando en una mejora de la calidad de vida de la gente. Hay algunos que piensan, vamos a recordar esa frase nefasta de este dirigente radical que fue Sanz, que fue cuando dijo que la plata de la asignación universal se iba por la canaleta del juego y por la droga, ¿no? Una idea nefasta que desconoce ostensiblemente que las personas que más bajos recursos tienen utilizan ese dinero para comprar leche, para comprar productos, y como los pueden comprar, terminan impactando en las industrias que producen esos bienes, ¿no? Los pobres no tenemos activos en el exterior, y sin embargo hay un odio de clase que pareciera tiene instalada esa idea de que como el pobre es pobre porque quiere, porque en realidad no quiere trabajar, termina retroalimentando un sistema económico que en definitiva lo que termina generando es cada vez una mayor desigualdad. Entonces, durante los años peronistas, lo que se va a intentar establecer es un modelo de sustitución de importaciones con base keynesiana. Hay que decir que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones ya estaba dado antes del peronismo. La Argentina lo termina adoptando por una cuestión de una coyuntura mundial, ¿sí? Al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, a la Argentina lo impulsó la circunstancia, ¿sí? Porque el modelo agroexportador se encontró agotado en el marco de las guerras mundiales, dado que los países a los que nosotros les vendíamos las materias primas ya no nos podían comprar porque se estaban peleando entre sí, y nosotros a su vez tampoco podíamos comprarles manufacturas. Entonces, cuando el peronismo llega al poder, ya hay un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero que no estaba todavía desarrollado. Era como un modelo mixto que producía en función de una capacidad instalada y que no encontraba elementos para sostenerse en el tiempo todavía. Entonces el modelo económico peronista se basó en una serie de ejes que no se pueden considerar desligados a la necesidad de una transformación cultural y una transformación social. Aparece el elemento de la economía como una instancia de planificación del Estado que no se encuentra desligada de las dimensiones espirituales de un pueblo, ¿verdad? Estos ejes económicos van a venir revestidos de toda una serie de principios y de sentidos que nosotros ya estuvimos analizando en otros videos, y que van a consistir en una creciente industrialización que nos haga emanciparnos de las grandes potencias, que nos haga corrernos de este modelo de dependencia al que nos condujo el modelo agroexportador, la conformación de un Estado empresario, ¿sí? A través de la nacionalización de áreas estratégicas para la economía, como por ejemplo las telecomunicaciones, el transporte ferroviario, la energía, el comercio exterior, etcétera. La integración regional, el tratar de ver más en lo inmediato. Lo inmediato no es solamente los países que conforman la Sudamérica, sino también las regiones a través del agregado de valor en origen. Y sobre todo la figura del sindicalismo como un elemento, digamos, que a su vez declara que el peronismo no es un estatismo liso y llano, sino que apoyado en este concepto de la comunidad organizada y de la organización, digamos, como un elemento indispensable para la apropiación de la construcción del destino por parte de los propios actores sociales, va a intentar establecer estos vínculos de negociaciones entre el mundo del trabajo y el mundo del capital. Industrialización, Estado empresario, integración regional y sindicalismo son los ejes que van a atravesar el modelo económico del país propuesto por el peronismo. La primera gran acción, digamos, que tiene Perón ya en el poder
es con respecto a la creación del primer plan quinquenal, ¿sí? Un plan económico, un paquete de leyes que Perón lleva al Congreso y que son aprobadas por el Congreso, destinadas a producir una transformación económica en la Argentina, ¿sí? Que no va a estar desligada a esta transformación política, a esta transformación de la conciencia, esta construcción del sentido que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver, en definitiva, con una nueva manera de pensar las relaciones sociales. Y que en lo económico puso en marcha todo un plan de desarrollo a través de la promoción de la industria, a través de la promoción de la pesca y la caza marítima, una transformación en la ley de aduanas, etcétera, y que es notoria la descripción que hace Perón en un reportaje posterior de este fenómeno, ¿no? De todo este movimiento. Perón dice que en la Argentina en 1946 había 800.000 desocupados. ¿Cómo puede ser, dice Perón, que en un país que estaba todo por hacerse haya tanta cantidad de gente que no puede trabajar, ¿no? Entonces este plan vino a romper una inercia, ¿sí? Y a través de la creación de 76.000 obras se puso en marcha todo un proceso en donde se generó trabajo, y al generar más trabajo se generó más consumo, y al generar más consumo se volvió a generar cada vez más trabajo, y todo eso repercutió directamente en una notable mejora en la calidad de vida, no solamente de las clases populares, sino también de las clases más pudientes, ¿no? Vamos a mostrar un pequeño cuadro en donde aparecen algunos indicadores simplemente de los 2 primeros años de este plan, del periodo comprendido entre 1946 y 1948. En los 2 primeros años del plan quinquenal hubo un aumento del salario real, es decir, de la capacidad de consumo de las personas, del 40%, un crecimiento anual del 8%, un incremento anual de consumo del 14%. Las inversiones privadas aumentaron un 200%, ¿sí? Se aumentó notablemente la venta de electrodomésticos, de cocinas, heladeras, ¿sí? De indumentaria, de calzados. La venta de discos fonográficos alcanzó al 200% y la venta de radios del 600%. Y se construyeron solamente en estos 2 años un total de 350.000 viviendas. Todo eso tiene que impactar notoriamente en la calidad de vida de las personas, porque lo que se pone es un Estado que está pensado en planificar económicamente un país en función de la necesidad de generar trabajo, y que la generación de trabajo como elemento dignificador, ¿sí? Y termina impactando también en las diversas áreas que conforman la vida espiritual del país. Hacia 1949 se produjo una crisis que estuvo originada por una fuerte sequía, y finalizado el primer plan quinquenal, en el cual tuvo un rol preponderante Miranda, que fue el ministro de Economía de Perón de estos años, ligado a algunas cuestiones que tuvieron que ver con promover el crecimiento desde otras áreas de la economía. Va a entrar en escena otro ministro de Economía, que fue Gómez Morales, y se va a implementar el segundo plan quinquenal, que por supuesto no va a poder llegar a término, porque en el 55 Perón va a ser derrocado por la Revolución Libertadora, ¿no? Este segundo plan quinquenal ya no va a tener su eje tanto sobre la industrialización, sino que va a poner su mirada sobre todo lo que tiene que ver con el sector externo, es decir, va a ser una política, un plan que esté promovido a aumentar las importaciones, a aumentar la industria pesada, es decir, la industria destinada a los bienes de capital, y va a tener algunas características que tiendan a reducir el consumo de la población para favorecer más el sector externo. Entonces ahí es cuando aparece con un papel muy protagónico el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, ¿sí? Que era un organismo que compraba a los productores de materias primas
lo que ellos producían a un mejor precio del que al que lo podían colocar en el exterior, ¿sí? Y después el gobierno argentino vendía esas materias primas en el exterior y los excedentes que generaba iban destinadas a la producción de bienes de capital, es decir, un plan quinquenal mucho más orientado hacia el sector externo, habiendo tenido ya una política indudablemente exitosa con respecto a la promoción del consumo interno y del fortalecimiento de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones. No se pueden dejar de mencionar enormes hitos de esta época, como fue, por ejemplo, la industria Cian, los aviones Pulki 1 y 2, es decir, programas económicos que están claramente orientados a posicionar a nuestro país en otro lugar con respecto al escenario internacional, con respecto a la División Internacional del Trabajo, y que están vinculados a este ideal emancipatorio, situándonos en un contexto netamente latinoamericano, con una identidad netamente nacional y popular. Y dentro de estas reformas del Estado, este programa económico ocupa también un lugar privilegiado lo que fue la reforma de 1949 de la Constitución Nacional, ¿no? Porque supone una interpretación, por ejemplo, de la propiedad privada como puesta al servicio de la comunidad. El artículo 38 de la Constitución Nacional del 49 declara el rol social que tiene la propiedad privada. En el artículo 39 declara que el capital tiene que ser puesto al servicio social, al servicio del bienestar social. Otra vez más, esta idea de la economía no como un fin en sí mismo, sino como una de las tantas dimensiones a través de las cuales se puede lograr la plenitud del proyecto humano. Y sobre todo, el artículo más importante en este sentido, por lo menos para mí, que es el artículo 40, aquel respecto del cual decía Scalabrini Ortiz que era el bastión de la República. Un artículo muy importante porque es el que establece constitucionalmente el control del Estado argentino sobre lo que es la energía, sobre lo que es la minería y sobre el comercio exterior. El control sobre los servicios públicos y además los mecanismos que van a llevarse adelante en el momento de realizar expropiaciones. La historia económica de nuestro país, por supuesto que está dominada por el pensamiento ortodoxo, por las economías liberales, como un elemento que ha delineado la historia económica de nuestro país de una manera absolutamente indiscutible. Cuando el pensamiento ortodoxo, cuando el pensamiento liberal no logró establecerse vías democráticas, lo logró a través del fraude electoral y a través de los golpes de Estado, ¿no? de los gobiernos dictatoriales, de las dictaduras. El caso del último gobierno de Macri es muy importante en términos históricos por eso, porque es la primera vez que una propuesta liberal se manifiesta como tal y llega al poder mediante vías democráticas. Me parece que es muy importante destacar un hecho que a mí yo creo que tiene un carácter paradigmático. Y es cuando Julio Argentino Roca, en los primeros meses de su primer gobierno, declara públicamente, frente a una persona, un periodista que le pregunta cuál va a ser su política económica, él dice, el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. Es decir, el comercio como una entidad totalmente separada, como una entidad abstracta, que no tiene nada que ver con los intereses concretos de las personas que conforman a ese comercio. Roca no habla de los comerciantes, Roca habla del comercio, como una entidad que está flotando por encima de las conciencias y que como abstracción no es parangonable con la abstracción que representa el Estado, porque el Estado, cuando uno piensa en la idea de Estado, está pensando en sujetos que conforman esa totalidad como sujetos en un mismo rango, como sujetos iguales, como pares.
En cambio, el comercio es una abstracción que está conformada por sujetos que no son iguales, por sujetos disímiles. Porque hay uno que es el que consume y hay otro que es el que produce. Hay uno que es el que tiene los medios de producción y hay otro que es el que tiene la fuerza de trabajo. El comercio pensado como algo que ocurre independientemente de los intereses concretos que puedan llegar a tener los que conforman esa totalidad, que son los comerciantes. Esa idea de la economía como una entidad autorregulable, ¿sí? Y que puede conducir al bienestar de la sociedad casi por obras milagrosas, ¿no? Casi por leyes que le son inherentes, pronto entra en cuestión, sobre todo cuando en nuestro país fracasa el modelo agroexportador. Y entonces ahí, a través de la figura del Estado empresario que va a tratar de imponer el peronismo, va a ser cortado de raíz por ese nefasto golpe de Estado que fue el golpe del 55, ahí inmediatamente se van a empezar a generar escuelas netamente latinoamericanas que busquen pensar la economía argentina desde nuevas categorías, ¿no? Dentro de estas escuelas, la más importante fue sin duda la escuela desarrollista, ¿no? Que tiene en nuestro país grandes exponentes como Marcelo Diaman, Raúl Prebisch, Aldo Ferrer, y que van a establecer una interpretación a través de organismos como por ejemplo la CEPAL, que van a interpretar los problemas de carácter estructural que tiene nuestro país y que están arraigados con una determinada matriz productiva para poder evidentemente superarlos, ¿no? En este sentido, digamos, es necesario destacar la figura de Raúl Prebisch, una figura, la de Raúl Prebisch, bastante controversial, por lo menos, ¿no? Porque va a ser citado por Aramburu para tratar de imponer un programa económico y que Jaureche va a denunciar que ese programa económico, por un lado, tergiversa datos, hay un número que tiene que ver con 15.000 millones de dólares. Jaureche acusa a Prebisch que no coloca a propósito dentro del el informe para terminar justificando un retorno a esa economía de dependencia y ese retorno al coloniaje, dice Jaureche, ¿no? Sin embargo, Prebisch va a ser quien introduzca en nuestro país el pensamiento desarrollista y tiene Prebisch, suponiendo en todo caso que ha sido una persona bien intencionada, ¿sí? Indudablemente tiene el error que denuncia Jaureche y que de alguna manera va a estar apoyado también con esa expresión de Scalabrini Ortiz cuando nos diga a todos los argentinos que si nosotros no entendemos lo que nos dice un ministro de Economía es sencillamente porque nos quiere estafar, ¿no? Prebisch concretamente no ve que nuestro país no tiene liberales, nuestro país tiene oligarcas, nuestro país no tiene aristocracia, nuestro país tiene una oligarquía que piensa que puede hacer lo que quiere y que piensa que es la dueña del país simplemente porque es la dueña de la tierra. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que ocurrió en el último gobierno de Macri, que vinieron, levantaron el cepo, se cansaron de comprar y de fugar dólares, pusieron el cepo y se fueron, evidentemente hay una cuestión que no puede abstraerse a la hora de delinear una política económica en nuestro país. Es uno de los grandes errores que tienen los economistas ortodoxos, más allá de la falsedad o de los aciertos de sus pensamientos económicos, que son cuestionables por sí mismos, prescinden totalmente de las situaciones concretas en donde esas políticas se van a implementar. Una visión muy interesante del estructuralismo es a su vez la que propone Marcelo Diaman. Marcelo Diaman se dedica a analizar el gran problema que tiene la matriz productiva en nuestro país, que es el problema de la restricción externa, ¿sí? De la dependencia de las divisas, concretamente del dólar, ¿no? Para poder desarrollar nuestro país y poder superar los desequilibrios estructurales que presenta nuestra propia matriz productiva.
nuestro país depende del dólar en gran medida porque el dólar es la moneda con la cual se adquieren bienes de capital, se adquieren maquinarias, se adquieren insumos con los cuales se puede poner en marcha la producción cuyos bienes están destinados al mercado interno. Entonces hay una situación que tiene que ver con los términos de intercambio, con los vínculos que nosotros tenemos con las potencias extranjeras, que limita evidentemente nuestra emancipación desde un punto de vista estructural, porque nosotros tenemos un sector que es el sector agrario, que es el sector, digamos, que favorece el ingreso de divisas en nuestro país y que utiliza, digamos, esa situación de poder como una especie de traba y de lucha concreta para imponer gobiernos que respondan a sus propios intereses, limitándonos de la capacidad de desarrollar políticas que propician la emancipación a través de la exportación de productos manufacturados. Es interesante porque Diaman introduce como una especie de pensamiento dialéctico de la economía argentina que oscila entre dos grandes programas, ¿no? Un programa ortodoxo que tiende al fiscal, que tiende al achicamiento del Estado, que tiende a fortalecer el sector externo y el comercio exterior, y un programa heterodoxo que tiende a buscar la emancipación, digamos, nacional a través de la no dependencia de los países centrales. Y la historia de la economía argentina es una historia que va oscilando entre esos dos modelos, ¿sí? Y que produce una especie de ciclo económico y que caracteriza nuestro sistema como un sistema productivo esencialmente desequilibrado, porque hay un sector que tiene mucho poder frente a otro sector que no puede competir en el comercio internacional por la dependencia de los dólares que necesita para comprar los bienes de capital y para comprar sus insumos, los cuales los provee el otro sector. El cepo cambiario no fue, como muchos piensan, un racionamiento de los dólares disponibles, sino también una medida para proteger el precio y que las grandes industrias no se terminen devorando a las pymes, ¿no? La inclusión, el liderazgo político, la estabilidad institucional y la visión nacional son elementos que indudablemente van a estar presentes en los programas políticos del kirchnerismo como, como la etapa superior del peronismo, ¿no? La economía argentina parece condenada al subdesarrollo, no solamente por los de afuera, sino también por los de adentro, o mejor dicho, por la complicidad que los de adentro tienen con los de afuera, ¿no? Hay toda una cuestión que tiene que ver con el posicionamiento de nuestro país en la Organización Internacional del Trabajo en función de ese concepto de las ventajas comparativas, ¿no? Que introduce David y Ricardo, que supone que no tiene ningún sentido que yo produzca algo si lo puedo conseguir más barato afuera. Entonces, en ese esquema, cada país va a llevar adelante una economía que tienda a ser fortalecida en función de sus especificaciones. Un sistema que naturaliza la división internacional del trabajo y el ordenamiento de la economía global entre los países que son centrales y los países que son periféricos. Entonces ahí es cuando se establecen los tratados de comercio, ¿no? Entre los distintos países. En este sentido, hay que decir que nuestro subdesarrollo está de alguna manera naturalizado por los intereses de afuera, ¿no? Los países desarrollados venden recetas para el desarrollo al resto del mundo que no son las que los llevaron al desarrollo a ellos mismos. Hay que recordar esa fecha histórica, ¿no? Cuando Hugo Chávez estratégicamente con Néstor Kirchner dijo Alca al carajo, ¿no? Acá en Argentina, en Mar del Plata. Acontecimientos que tienen una enorme carga simbólica porque detrás de ellos se esconde un proyecto de emancipación latinoamericana. Por eso las ideas desarrollistas incorporan, entre otros principios, la necesidad de producir valor en origen, es decir,
que no empecemos a exportar simplemente commodities o materias primas, sino que empecemos a agregarle valor a esas materias primas y que sea eso lo que nosotros empecemos a exportar. Un programa que ingresa en nuestro país durante el gobierno de Cámpora, ¿no? En lo que se conoció como la primavera camporista, a través de la figura de su ministro de Economía, que fue José Gelbar, y que intentó también llevar a la práctica, sobre todo en su segundo gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, con el programa estratégico agroalimentario, que suponía una integración regional, no solamente en la integración que supone el Mercosur, sino de las economías regionales, es decir, establecer circuitos productivos que no trascendieran determinada cantidad de kilómetros para poder satisfacer las necesidades regionales y para poder agregar a través de una infraestructura que destinaba recursos a las regiones. Recordemos la enorme cantidad de infraestructura que se les dio a las escuelas agrarias de todo el país y que estaba destinado a producir valor en el mismo lugar en donde se extraían las materias primas. Todos esos sectores que ponen su empeño en seguir fortaleciendo una imagen de país que lo único que hace es favorecer a un sector, que es el sector que se ve beneficiado por la renta agraria diferencial, por las ganancias desorbitantes que produce la tierra, el campo en nuestro país, anhelan todo ese modelo agroexportador y hablan, por ejemplo, de que hacia 1930 nosotros estábamos camino a ser una potencia mundial, cuando en realidad el único criterio que utilizan para medir el crecimiento es el PBI, porque en ese momento, en 1930, no existía ni el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, no existían los indicadores multidimensionales para evaluar el desarrollo de un país y no existía el coeficiente de Gini, que es el que precisamente indica la desigualdad, ¿no? Nos quieren hacer creer que el desarrollo se logra solamente produciendo riqueza y que no tiene nada que ver con el acceso a la salud, con la disminución de las brechas de la desigualdad, con el poder lograr que las personas tengan la posibilidad de llevar adelante una vida humana. Sin embargo, todas esas lógicas funcionan relativamente bien porque cooptan a determinado sector en la medida en la que logran construir sus esquemas de interpretación de la realidad, logran construir un sentido común, en donde aparecen, por ejemplo, la necesidad de bajar el gasto, ¿no? Hay que bajar el gasto, hay que bajar el déficit, ¿no? El déficit, que es uno de los tópicos que utilizan los economistas ortodoxos en nuestro país, es un problema que verdaderamente pierde toda seriedad cuando uno se pone a analizar las economías de los otros países que también son deficitarias. Acá vemos, según datos del propio FMI, que durante el 2017 Estados Unidos cerró su economía con un déficit del 4,6% de su PBI, Francia con un déficit del 2,6%, Japón con un déficit del 4,2%, el Reino Unido con un déficit del 2,3%. Y lo mismo pasó para las economías que se consideran emergentes, ¿no? China, por ejemplo, tuvo un déficit de 4 puntos de su PBI. La India cerró con un déficit de 6,9, Rusia de 3,7, Brasil de 7,8, Arabia Saudita cerró su economía con un déficit del 9% por debajo de sus ingresos. Es decir, la interpretación respecto del escándalo argentino que produce el déficit esconde sus raíces en un gataflorismo que es típico del mediopelo argentino. A nadie de nosotros se les ocurre pensar que estas economías fracasaron pese a que tuvieron semejantes niveles de déficit. Mucha gente llega a comprar como un modelo viable estos modelos de dependencia, estos modelos que lo único que logran es tratar de conseguir competitividad en los mercados internacionales sacándole el trabajo a la gente. Porque recordemos que fue Macri quien dijo que lo que había que hacer en este país era reducir los costos y que el salario es un costo más.